Tu conexión con lo mejor del entretenimiento y la información. Abasto Radio TV, un universo de contenidos. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Con invitados de arte, cultura que creo, historias de lo que pasó hace tiempo. Compartiendo misceláneas todos los jueves, con invitados de arte, cultura, teatro, historias de lo que pasó hace tiempo. Compartiendo misceláneas todos los Buenas tardes, estamos en Compartiendo Misceláneas, como dice la canción, en la presentación que tenemos. Bueno, y les voy a contar que hoy es el Día Internacional del Jazz, 30 de abril, proclamado por la UNESCO para promover la paz, el diálogo cultural. Además, yo no hablé ayer de los días que se celebraban el 29 de abril, así que vamos a hacer un raconto de todo lo que estamos celebrando el 29 de abril, que es bastante, y les voy a contar que se celebra, por un lado se celebró el Día del Animal ayer, por otro, en homenaje al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, que fue un pionero en la defensa de los derechos de los animales a nivel internacional. Además, se conmemoró el Día Internacional de la Danza por el nacimiento de Jean-Georges Noverre, creador del ballet moderno. En 1982, la UNESCO decidió destacar el trabajo de Noverre. Ahora vamos a hablar un poquito de su historia y celebrar justamente el día de su nacimiento con el Día de la Danza. Acá tenemos, nació el 29 de abril en el año 1727. Fue bailarín francés, profesor, creador del ballet moderno, Les Fets Chinos, La Fuente de la Juventud, el Toilette de Venus, La Muerte de Ajax, La Muerte de Hércules, La Victoria de Windsor Castle. Debutó en 1742 en Fanny Tannenbaum en la corte de Luis XV. Después fue a Berlín, invitado por el príncipe Enrique de Prusia. En 1754 compuso la coreografía del primer ballet, Las Fiestas Chinas, que es la primera obra que yo nombré, Les Fêtes Chinos, que no sé si se pronuncia así, son las fiestas chinas. En 1758 produce sus cartas de la danza, que se traducirán al inglés, al alemán y al español. Con la protección de María Antonieta va a Viena. En 1775 María Antonieta lo lleva a París como profesor del ballet de la ópera. Hasta 1793 va a estar en Londres y se retira en 1795 en Saint-Germain, Germania, en Liege, y va a morir en 1810 mientras prepara el diccionario de la danza.
Además, escribió observaciones para la construcción de una nueva sala de teatro, cartas de Nover a Voltaire en 1801 sobre Garrick y mi Manzoneta es una teoría y práctica de la danza en general, de la composición del ballet, de la música, de las costumbres de la decoración que se debe preparar, o sea, la escenografía que debe tener una interpretación de danza. Fue amigo de Voltaire y de Federico II, el Grande, y de David Gorrick, quien lo llamaba el Shakespeare de la danza. La Toilette de Venus, Jason y Medea, que es Medea, que es terrible Medea, y haciéndolo en danza debe ser peor todavía, las Horacias. El coreógrafo debe interpretar la naturalidad y la verdad, ofrecer una narración lógica como una obra de teatro, una exposición, un nudo y un final. Debe ser natural y expresiva, más que técnica y virtuosa. Debe conmover al espectador por medio de la pantomima expresiva, inspirada en el juego teatral. Rechaza la máscara, porque disimula las afecciones del alma. Propone un vestuario verídico, yo no me entiendo mis letras siquiera. Propone un vestuario verídico y ligero, más adaptado a la danza. El bailarín debe tener cultura general, dice o decía, amplia, o sea, debe conocer de poesía, de historia, de música, de pintura y de anatomía, y debe conocer muchísimo de anatomía aparte. Con todo esto, Nover iniciará el ballet romántico. Letras sur la danse et sur las ballets. Así es como se llama, o sea, en realidad está escrito todo en francés, no sé si está bien pronunciado, le danse et sur les ballets. Bueno, es un ballet romántico que debe, según él, tener todas estas cosas. Y creo que hoy en día se está aprendiendo todo esto en las distintas escuelas que tenemos, la Ida Mastrassi, la Escuela Nacional de Danza, en el Colón supongo que deben estar aprendiendo también lo mismo. Así que, bueno, y les mando un abrazo muy grande y un saludo a todos los bailarines que están en este momento y aquellos que están aprendiendo y están terminando a hacer danza justamente en el Aida Mastrassi, donde se reciben de profesores, y en el Colón, donde se reciben de intérpretes. O sea, en el Aida Mastrassi te recibís de intérprete de danza primero y después podés hacer el profesorado y te estás recibiendo de profesora. En el Colón, bueno, sos intérprete, no sé si tienen título de profesores también o no. Bueno, estamos también vamos a recordar, que yo la semana pasada no lo pude hacer, el nacimiento de Alicia Zanca, que nació el 23 de abril de 1955, actriz de cine y televisión, directora de teatro, condenados en el 2013, El salto de Cristian, Rosas Rojas, Cargo de conciencia, Los esclavos felices, Identidad perdida, El mismo amor, la misma lluvia en 1999,
con dirección de Juan José Campanella. El tío disparate. Bueno, volver a nacer, se dice amor, verano del 98, chiquititas, perdón. Fue a Amanda del Solar, el día que me quieras, me caso con vos, quiero morir mañana. Fue directora teatral en el Teatro San Martín, Alicia Zanca, con El Zoo de Cristal, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano. Entre 1986 y 1997 estuvo casada con Gustavo Garzón. Tuvieron 3 hijos, Tamara y los mellizos Juan y Mariano. Vivió en Barracas y en La Boca. Trabajaba en un neuropsiquiátrico y estudió psicología por la noche. El Conservatorio de Arte Dramático. En 1970 comenzó Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, bajo dirección de Agustín Alesso. En televisión dio Dos a quererse, Una escalera al cielo. Uno de sus últimos éxitos fue la dirección de Chicas Católicas de Casey Curtis, que fue a México y tuvo su propia escuela de formación de actores. Estamos hablando de Alicia Zanca, que ya no está entre nosotros tampoco. También fue el día de los ñoquis ayer, ¿eh? Para todos aquellos que celebran en la tradición culinaria de comer ñoquis los días 29, habitualmente se coloca dinero bajo el plato para atraer prosperidad. Pero la salvedad es que ese dinero no se puede tocar durante todo el mes, hasta el 29 del mes siguiente, porque si lo tocas, entonces se rompe la tradición en realidad. O sea que no se puede hacer uso de él durante un mes completo. Y si a ese dinero lo incrementas y pones debajo del plato de ñoquis este 29 más dinero todavía, bueno, vas a tener el doble. Vas a tener lo que guardaste el mes anterior más lo que guardaste este mes, y así vas haciéndote un pequeño colchoncito. También fue el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido. Concientiza sobre los efectos de la contaminación acústica en la salud. Cosa bastante complicada porque te hace perder de alguna manera la audición también. Son todos los ruidos que se escuchan, aquellos que vivimos en ciudades, todos los ruidos que se suelen escuchar desde la calle también. ¿Y qué más? Y fue el Día Internacional de la Inmunología. Busca divulgar la importancia de esta ciencia en la salud, la lucha contra infecciones y enfermedades. Así que todo esto se celebró en el día de ayer. Vamos a hablar un poquito, porque yo después tengo un invitado y si no, no vamos a poder hablar de esta gente que nació. Bárbara Streisand la tenemos como actriz y como cantante. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 24 de abril de 1942. Cumplió 84 años, es actriz, cantante, compositora, productora y directora. Tras una exitosa carrera como cantante durante los años 60, se presentó en cine con Funny Girl en 1968, que la premió con su primer Oscar como mejor actriz. Siguió Hello Dolly, The Way We Were, cuya música compuso Star is Born.
compositora. Dirigió la película El Príncipe de las Mareas, donde actúa su único hijo, y El amor tiene dos caras. En música tiene 34 de sus álbumes están entre los 10 mejores Billboard 200, o sea, en los primeros lugares del Billboard. Tiene 11 temas en la cima, como Memory en 1982, Somewhere en 1985. Tiene 9 Globos de Oro, 1 honorífico, 10 Grammys, 5 Emmy, un Tony honorífico, del American Film Institute, el Kennedy, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor. Su papá fue profesor de lengua y de literatura, pero murió cuando Barbra Streisand tenía 15 meses. Y la mamá fue secretaria de escuela y no estuvo de acuerdo con que se hiciera, con que se preparara para el espectáculo, porque decía que no lucía bien. Pero a su vez, ella tenía dotes actorales. La madre decía que no lucía bien, ella nació teóricamente siendo gordita. Bueno, había todo un detalle con la manera en que la mamá hablaba de Barbra Streisand. Tuvieron las últimas películas, Los Fornica, donde junto a Dustin Hoffman son una pareja liberal frente a la de Robert De Niro, ex militar conservador. La va a mostrar como una real comediante. Es demócrata, liberal y progresista. Se casó con el actor Elliot Gould y tuvo a su hijo, Joyce, único hijo. Estuvo relacionada sentimentalmente con Ryan O'Neal, con Omar Sharif, con quien trabajó varias veces, con Elvis Presley, y más estuvo más preparada para la lucha contra el SIDA, en donde trabajó intensamente en la educación y protección de las etnias, y está casada con James Brolin, actor y director. Por lo menos hasta el momento en que yo tenía hecho mi cuaderno estaba así. Estamos con con Walter Buceta, que acaba de entrar mientras estábamos escuchando la música de Barbra Streisand. Así que yo siempre digo lo mismo, porque mis cuadernos a veces no son de este año, sino que son anteriores. Entonces, bueno, a lo mejor hasta el momento, ¿viste? Uno no sabe cómo son las cosas. Claro. Tanto contenido que se actualiza. Claro, exactamente. Como el tuyo también. Sí, claro, bueno, viste, la vida en las grandes capitales es medio vertiginosa. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar, les voy a contar un poquito ahora, después voy a llamar por teléfono y después vamos a hablar con Walter de todo lo que está haciendo y de la gira. Pero mañana celebramos el 1 de mayo. Estamos, ¿no? Sí. El Día del Trabajador. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó en mayo y por qué tenemos esta celebración. El 1 de mayo de 1886 en Chicago, estamos hablando de 1886, en Chicago un grupo de trabajadores hacen una huelga en el Haymarket Square con reclamo por los derechos. Piden jornada laboral de 8 horas. Esta huelga acaba en una revuelta el 4 de mayo con condenas a muerte de varias de las personas que estuvieron apresadas, pero reducen las jornadas laborales gracias a estos huelguistas. O sea, si bien estuvieron presos y terminaron con
condenas a muerte, de todas maneras lo escucharon y bajaron la jornada laboral. Pero esto no fue solamente lo que sucedió en mayo, porque también tenemos el mayo francés, que en 1968, entre mayo y junio, en París, aparecen carteles de abolición de la sociedad de clases, el fin de la universidad, grupos estudiantiles anarquistas que no aceptan la sociedad de consumo, el imperialismo, el autoritarismo, y entonces se unen a estos grupos universitarios los obreros, industriales, sindicatos y el PC francés, o sea, el Partido Comunista Francés. A ver, espérenme 2 minutitos. Sí, tranquilo. Sí, tranquila. Sí. Porque mi letra también es chiquitita. Yo y me bueno. preguntaba eso, Pato. ¿Cómo haces para leer sin lentes esa letra? Ah, no, sí, yo la puedo leer. Lo que pasa es que de repente si lo quiero leer más rápido es más complicado. Más complicado. Entonces, bueno, se Mayo unieron francés. el Partido Comunista Francés, bueno, todos estos grupos se unieron, fueron millones de trabajadores y todo esto tuvo influencia en el movimiento hippie del momento también. Estas protestas se extendieron a la República Alemana Federal, a Suiza, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia y en Italia. Cuando París estornuda, toda Europa se resfría. ¿Qué haces contra el hambre? Yo lucho contra el imperialista. En 1963, la minería francesa no funcionaba. En 1968, 2 millones de trabajadores cobraban el salario mínimo. Interprofesional, y se sentían excluidos de la prosperidad. Los sueldos empezaban a viajar. El triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos de izquierda en Latinoamérica y la guerra de Vietnam, las guerras de Indochina y de Argentina. En 1961, una manifestación pacífica de argelinos en París acabó en la represión policial con 200 muertos y sus cuerpos arrojados al Sena. Entonces, una corriente estudiantil radical pide que la policía no reprima. En 1962, una manifestación convocada por el Partido Comunista Francés y la CGT acaba con nuevos aplastados en la estación del metro de Charon. Llega el maoísmo, la figura del general de Gaulle en el país desde 1958. En 1965 contra François Mitterrand no fue mayoría en la primera noche. En 1967 la Cámara de Diputados pendía de un hilo y consideraba al régimen golista como golpe de Estado, y realmente lo era. Desde 1935 no se hacían huelgas. Los estudiantes nacidos en los años 50 apoyaban la cultura underground, el movimiento beatnik. Sus ídolos eran los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Leo Ferré. Había una generación de pensadores marxistas, leninistas. El 2 de mayo, el decano de la Universidad de la Sorbona la cierra. El 3 de mayo, 8 fueron los estudiantes a declarar a París por
por este grupo, esta manifestación estudiantil. Yo sé que esos 8 estudiantes también fueron asesinados. No sé si se celebra de alguna manera, si se recuerda también esto que sucedió, pero el 1 de mayo está conmocionado no solamente por el 1 de mayo, sino por todo lo que ha sucedido en el mayo francés. O sea, traemos todo, el mes de mayo trae toda la compañía de todos estos acontecimientos, Tremendo. si se quiere, ¿no? Sí, trágico de alguna manera, ¿no? Claro, bueno, son acontecimientos que tienen que ver de alguna manera, con la libertad y con la autonomía. Y está sucediendo de vuelta porque la Universidad de Buenos Aires también está metida dentro de estos temas, y ahora estamos entrando en mayo ya. O sea, yo me enteré esta semana que mandaron un manuscrito, un escrito, no sé si fue a la presidencia o dónde fue, reclamando la autonomía universitaria, más un montón de derechos universitarios, o sea, derechos presupuestarios, por supuesto, para que la universidad continúe. Uh-huh. O sea, tenemos... Nada, lo que quise representar con todo esto es que no fue un día nada más el Día del Trabajador. No. Es toda una sucesión de acontecimientos que llevan habitualmente dentro de la misma fecha, porque estamos en el 5 del nuevo año, Uh-huh. y aparentemente es cuando se levantan los ánimos en todos lados, ¿no? Sí. Parecería que fuera en todos lados. O sea, acá estamos en otoño, en Europa están en primavera. Uh-huh. Bueno, la primavera hace que la euforia, y bueno, todo esto del mayo francés trajo toda una euforia, o sea, está representado acá. Sí. Bueno, el otoño también trae euforia porque también tenemos días diferentes. O sea, tuvimos frío a principios de semana, ahora parece que estamos volviendo a la primavera. No sé, es todo un acontecimiento. Sí, claramente. Bueno, yo voy a hacer un llamado, y ya que hablé de los Beatles recién, o sea, del movimiento estudiantil que tuvo que ver también con la Beatlemanía, hay un grupo de jóvenes que son de Mar del Plata. De paso, espero que Chispita y Martín me estén escuchando ahí, porque ya lo dije la semana pasada también. Son de Mar del Plata, se llaman Helter Skelter, que es una canción de los Beatles, en realidad. Uh-huh. En realidad es una canción de los Beatles. Y ellos hacen repertorio Beatle. ¿Cómo? Hacen repertorio Beatle. Claro, hacen un repertorio Beatle, exactamente. A mí me llamó la atención la semana pasada, el nombre no lo busqué, no sabía por qué era este nombre. Helter Skelter en español significa estado de funcionamiento o alineación. En anglo-francés reconstruido, esto se traduce como escultura, en realidad, o estructura, el estado de encontrarse en formación militar. No sé. ¿Ya? Pero al mismo tiempo es una canción de los Beatles. Ringo Starr, al final de esta canción que escribió él, Ringo Starr, se escucha cómo se quiebran las voces cuando la tocaban los Beatles. La tocan tanto tiempo y tan a menudo que al final se oye a Ringo decir: tengo ampollas en los dedos. Mirá. De tanto tocarla. Bueno, este grupo va a venir a Buenos Aires a tocar en el Café Berlín, que queda en... Ay, me sale Paternal y no es Paternal. Avenida San Martín, creo que es el 5500. Ahora vamos a comunicarnos con uno de ellos para que nos cuente un poquito más de todo esto. Sí,
No. Villa Urquiza. No es Villa Urquiza, no. Es yo digo Patana, Devoto, ahí está. Ah, ahí va. Así que ahora si me pones la última canción que te mandé, Wally. Bueno, acá estamos con Mauro, entonces ahora lo vamos a poner para que lo escuchen todos. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, perfecto. La gente también te escucha bien porque yo te estoy escuchando perfectamente bien. Vos estás en Mar del Plata. Exactamente, de Mar del Plata. Exactamente, de donde sale nuestra radio. Así que, para que lo sepas, no sé si te había comentado o no te había comentado la productora, pero bueno. Ah, mirá, está bien, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, contanos un poquito, estábamos escuchándote en una de las canciones que ustedes tienen. Ustedes van a venir a Buenos Aires en mayo, el 14, ¿puede ser? Exactamente, el 14 de mayo vamos a estar yendo para allá. Bueno, y vienen directamente para el show, por lo que me dijeron. Exacto, vamos directo para la fecha, para el show, ese mismo día. Claro, que vienen y se van. No hay manera de que se vengan al programa entonces. Tenemos que llegar con horarios acá, entonces todo el viaje es una movida, ¿viste? Bastante complicada, pero así podemos llegar bien. Y que se traen todos los instrumentos. Y cierta cantidad sí, después hay algunas cosas, instrumentos sí, pero por ejemplo amplificadores y eso hay en el lugar, entonces eso lo facilita un poco también el viaje. Contanos dónde vas a estar. Bueno, vamos a estar en el Café Berlín este 14 de mayo a las 23 horas. Vamos a estar tocando ahí por primera vez porque todavía no tocamos en ese lugar. Así que bueno, es la primera vez, no lo conocen. No. ¿La dirección la tenés? Conocemos. ¿La dirección la tenés a mano? Ah, perdón, se había cortado. Sí, la dirección es Avenida San Martín 6656 en Villa Devoto. Ahí está, Villa Devoto. Si yo había dicho más o menos 5.500, no recordaba bien porque estaba con el teléfono llamándote, así que no podía fijarme cuál era la dirección exacta. 6.550 y... No, 6656. Bueno, lo di vuelta el número. El 14 de mayo sería jueves. Cae jueves.
Sí, jueves. Ok, no la semana que viene, sino la próxima. ¿Y a qué hora está el show? Claro, sería ya para... Sí. El show va a ser a las 23 horas. ¿Y qué es lo que tocan y por qué se les ocurrió poner ese nombre al grupo? Contanos un poquito quiénes son. O sea, Bueno, nosotros, sí. Son 4. Nosotros somos 4 y hace 15 años que estamos tocando música de los Beatles, hacemos un homenaje a los Beatles. Ujú. En nuestro caso, no somos imitadores, sino que, o sea, no tomamos las personalidades como hacen otras bandas. Por ejemplo, hay un montón de bandas que imitan las personalidades de cada uno y eso. En nuestro caso no, pero lo que nosotros intentamos hacer es recrear fielmente la música, lo que fue grabado en los discos, respetando las tonalidades, los arreglos originales, y vamos por ese lado, ¿viste? Hace 15 años que lo hacemos, nosotros somos Helter Skelter, es el nombre de nuestra banda, Sí, una canción que está en el álbum blanco de los Beatles, ahí y tenés. tomamos el nombre de ahí. Perfecto. Así que nada, eso. Y tomaron el nombre de ahí. ¿Pero por algo, Sí, por sí, algún exactamente. motivo especial tomaron el nombre o así porque se les ocurrió? No, fue eso, como fue hace 15 años, en el momento estábamos buscando, nosotros teníamos ya la primera fecha para tocar en esa época, Ajá, porque recién comenzábamos, y estábamos viendo posibilidades de nombres que no tengan otras bandas Beatles, y Helter Skelter era una posibilidad, y como también es como un nombre, ¿no? No es que tiene un significado. Lo único que se conoce como Helter Skelter es un tobogán, un parque de diversiones de Londres. Esos toboganes en forma de espiral altos que están allá, tiene uno el nombre de Helter Skelter. Capaz que Paul McCartney cuando compuso la canción lo tomó de ahí el nombre, pero es un nombre en sí, entonces lo tomamos como nombre de la banda, ya que no había tampoco otras bandas Beatles que lo tengan. está bien. Ok. Bueno, la explicación de por qué lo tomaron está bien. Yo antes de presentarte expliqué qué es lo que quería decir etimológicamente hablando. Pero después lo vas a escuchar en la grabación seguramente, que va a ser mejor, porque tal cual lo leí, así lo dije, pero tiene que ver con algo militar también. Y como estamos hablando justamente del Mayo francés y apareció la Beatlemanía dentro de todos los acontecimientos de mayo, bueno, aprovechamos para llamarte y comunicarnos con ustedes. Quiere decir que el jueves que viene, no, el próximo, o sea, dentro de 2 jueves, vas a estar acá con nosotros, en Buenos Aires, digo. Exactamente, en Buenos Aires. Sí, No sí, sí, sí. acá en el 14 estudio. de mayo. Ok, está bien. ¿Las entradas se sacan por dónde, Mauro? Bueno, las entradas Ay, las pueden dame el sacar nombre de manera del virtual en Live Pass, o sea, Live Pass, las pueden conseguir por ahí, que es una tienda Lead Pass. ahí, y si no, creo que también en la boletería del lugar que debe tener también pueden conseguir. De Café Berlín. O llamando por Claro, teléfono a Café Berlín a ver cómo se pueden conseguir las entradas. Ujú. Exacto. Sería más fácil, porque yo pensé que tenían un pass line o algo, o sea, una empresa más conocida, pero Lead Pass no sé si es muy conocida. Claro, es la etiquetera del lugar. Claro, Walter. El lugar trabaja con esa etiquetera que es Live Pass. Claro. Y bueno, se manejan con eso. No, está bien, está todo bien. ¿Y quiénes son los integrantes del grupo, Mauro? Porque bueno, Mauro González, está bien, ya está, estamos conversando con vos. ¿Quiénes son los otros 3 integrantes? Bueno, los integrantes somos 3 hermanos, que somos Mauro González, Iván González y Matías González. Claro. Ah, mirá vos. Los tres. Así que son todos hermanos. Exacto, hermanos. Y después el baterista, que ahora no está tocando, pero el baterista original también es primo, que es Nicolás Cosoli, pero para esta fecha va a ser reemplazado por Pablo Arbeo, que es el baterista que vamos a utilizar ahora para esta fecha. Para esta fecha no, va a estar otro baterista, pero bueno, ese es el que generalmente suele estar. Ok, y en esta fecha no sabés quién va a estar. Sí, va a estar otro baterista de acá, que es un baterista que toca, ¿Son todos marplatenses? que es una banda
tributo a Queen, y también toca acá con Fernando Blanco y otras bandas que también hacen Beatles. Ajá. Y va a tocar también con nosotros. Así que él va a estar también presente. Ok. ¿Cuántos años tienen, Mauro? Bueno, tenemos... Un yo promedio. en mi caso tengo 32, el más grande tiene 35, Dos chicos. Iván tiene 30, así que andamos por esas edades. Ok. ¿Y cómo se les ocurrió los hermanos? Bueno, obviamente en tu casa debían escucharse los Beatles habitualmente. Espera que Walter te quiere preguntar algo. Hola, Mauro. ¿Qué son? ¿Una banda de garage? ¿Una banda de casa? Claro, en nuestro caso, Sí. surgió acá. Nosotros escuchábamos música de los Beatles ya de muy chiquitos, Mira. Claro. ya por nuestros padres, que les gustaba. Entre otras bandas, ellos escuchaban ¿no? Beatles, Queen, Creedence, etcétera, todo ese tipo de bandas. Y nosotros, lo que más nos llamó la atención desde un primer momento fueron los Beatles. Y a partir de ahí, cuando comenzamos a aprender un instrumento, surgieron esas canciones, y después, ya en la primera fecha que hicimos, ya nos reconocimos como un homenaje a los Beatles, porque todas las canciones que sabíamos eran Beatles, y además por nuestro fanatismo, que tenemos un gran fanatismo, y bueno, ya llevamos 15 años tocando de esa manera. Claro, tus padres debían ser del grupo que estaba dentro de la Beatlemanía, que estábamos hablando recién, 65 más o menos. Y personalmente, Mauro, ¿vos qué impresión tenés sobre el sonido Beatle en particular, más allá del sonido de la época? ¿Qué es lo que te sedujo en el oído, en el corazón o en algún sentimiento, más allá de lo ¿Qué familiar? te llamó la atención de ella? Supongo que Sí. eso es lo que quiere preguntar Walter, ¿no? Sí, exactamente. Los Beatles fue un impacto tremendo. Yo, ya al escucharlos, nosotros los escuchábamos en aquella época en los CD, ¿no? Hoy está muy de moda escuchar por plataformas, ¿no? Como Spotify, etcétera, pero en esa época escuchábamos con los CD o los DVD, etcétera, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención las canciones, las melodías, que eran impresionantes, fáciles de recordar, el sonido de banda, ¿no? La típica banda de rock, 2 guitarras, bajo y batería, las armonías vocales, ya desde muy pequeño eso me llamaba mucho la atención. Y hoy, que tenemos la responsabilidad también de investigar las canciones, saber su instrumentación, saber cómo están compuestas, etcétera, toda la instrumentación de las canciones es escucharlo, intentar sacarlo en el teclado, en la guitarra, etcétera, es un trabajo que me encanta, y escuchar esos detalles. Hoy en día, con la inteligencia artificial y todo esto, ya se pueden encontrar las pistas en internet separadas. O sea, puedes escuchar el bajo, puedes escuchar la guitarra por separado, aislado, ¿no? Entonces vos ya... Sí, vos lo podés escuchar como se graba, porque habitualmente muchas veces se graba por separados los sonidos y después se une. Claro, exacto. Sí, los Beatles en general, ellos grababan en la primera etapa, lo grababan como en directo. Claro, como si fuera Los amplificadores y las voces, y grababan como si estuvieran tocando en vivo. un show, Es más, claro. el primer álbum se grabó así. Claro. Se grabó en un solo día, el álbum Please Please Me. Lo cual es impresionante, hoy no se puede creer eso. Pero bueno, después obviamente se hacían sobregrabaciones ya en la época de Sgt. Peppers, la época de estudio de los Beatles, ya ahí se incorporaban otras cosas, ¿no? Ya los Beatles no tocaban en vivo y se dedicaban a grabar en el estudio y agregaban capas y capas de instrumentación. Mira vos, todo lo que conocés sobre los Beatles, mucho más de lo que yo conozco yo. Pero bueno, ¿y ustedes estudiaron música? ¿Todos los hermanos estudiaron música o son así autodidactas? Sí, en mi caso, de mis hermanos también han estudiado música, pero en mi caso particular, yo me recibí como profesor de música y profesor de guitarra, así que también tengo un estudio por ese lado. Pero bueno, también mis hermanos que han estudiado, también por su cuenta han desarrollado también el conocimiento, porque una vez que te metes en la música vas también desarrollando un montón de cosas y estudiando y encontrando cosas, ¿no? En el camino. Sí, pero sí. yo me recibí como profesor. Ok, no, está bien. O sea, yo te preguntaba porque hay muchos músicos que tocan porque aprenden a tocar y nada más. O sea, no son ni de Claro, conservatorio, claro. ni estudian, ni... O sea, lo sacan porque tienen oído más que nada.
y porque saben hacer Claro, las claro. composiciones. Pero bueno, Exacto, en tu caso... sí, hay una etapa al principio que Sí, yo cuando comencé todavía no había arrancado a estudiar. Yo comencé claro. también medio autodidacta. Solo había estudiado con un profesor de guitarra y después ya las canciones las sacaba por mi cuenta, escuchaba, intentaba sacarlas. Después ya cuando yo ya me pongo a estudiar música, lo único que eso me dio es entender un poco más toda esa complejidad musical, entenderlas de otro punto de vista, entender algunas cosas, ¿no? Ujú. Teóricamente, pero ya desde la intuición, al principio se pueden sacar y se Claro. puede desarrollar la música tranquilamente. Exactamente. Bueno, está bien. Entonces, ¿y vos estás trabajando como docente, como profesor de guitarra también? ¿Que trabajás en Exacto, escuelas? sí, ¿O sí, sí. trabajas? En mi caso trabajo por mi cuenta, doy clases de guitarra en este momento, Ok. y me dedico a eso. ¿Y en dónde estás dando las clases? Bueno, Vamos a hacerte un la doy en mi chivo de casa yo acá. paso. ¿Eh? Las doy en mi casa porque tengo acá como un estudio donde ensayamos y eso, Sí. y acá doy las clases. ¿Y dónde queda tu casa? Mi casa acá en Mar del Plata queda en Macao 326, así que el que me esté escuchando puede... Por eso te estoy preguntar ahí. preguntando, te dije que es una radio que viene de Mar del Plata, o sea, se transmite en Buenos Claro, Aires claro, y en todos lados, pero es de Mar del Plata, por eso ya de paso exacto. pasame el chivo de dónde das las clases. Claro, exacto. Y si no, me pueden encontrar como Mauro Ok. G. Beat, o sea, de Beat, de Beatles, Sí. en Instagram, y ahí me pueden consultar y ahí damos clases. Mauro G. Beat. Claro, exacto. ¿Estás en Instagram, en Facebook? Sí, en Instagram, en Facebook como Mauro González, Ok. ahí me puedes encontrar también. Ok, bueno. Bueno, te agradezco el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Espero no haberte molestado demasiado, pero bueno, la charla estuvo muy interesante, por lo menos para mí. Walter también Para estuvo mí también, escuchando. muy lindo. Me llamó mucho la atención de que no se visten imitando la personalidad de los Beatles. No, pero tienen Claro. cortado el cabello parecido a como se cortaban al principio de los Beatles. ¿Sí? Yo después te voy a mostrar sí. una foto, pero Sí. es muy parecido el estilo de corte. Ya sé que vos no lo viste, pero cuando me mandó la El flyer. productora, claro, la productora que ellos tienen me mandó una imagen, es muy parecido al corte de cabello que usaban los Beatles al principio. Después se hizo Sí. el corte, bueno, príncipe, que se usaba antes, ¿no? Porque era el estilo príncipe que se cortaban ellos, pero al principio no, al principio tenían el cabello cortito y estos chicos Helter también tienen el cabello al estilo de ellos. Bueno, mucha Si yo suerte. no me equivoco, ¿no? Quisieron más o menos parecerse al estilo de los Beatles jovencitos. Bueno, tengo sí un estilo porque como tengo el pelo así tipo flequillo para el costado, es muy similar. Y sí, es un corte que está vinculado directamente. Ellos en esa época, cuando se hicieron ese corte, en el 63, 64, por ahí, Claro. fue furor, porque no lo podían creer en esa época. Así que va por ahí. ¿Por qué no lo podían creer? Y viste que en aquella época a la gente le llamó mucho la atención, porque Sí. la sociedad no estaba acostumbrada a gente que tuviera cortes como esos, o por ejemplo dejarse el pelo más largo, etcétera. Y se armó una revolución con el tema. Les preguntaban si se ponían pelucas, si era real y todo eso, pero le había llamado mucho la atención en aquella época. ¿Vos sabés cómo se unió John Lennon y Paul McCartney para formar el grupo de los Beatles? Sí, bueno, ellos se conocen por primera vez en St. Peter Church, que es en el barrio de Woolton, allá en Liverpool, Inglaterra. Sí. Que nosotros tuvimos la posibilidad de estar ahí, en ese lugar, porque viajamos a Liverpool, ganamos un concurso acá en Buenos Aires, Ah, mira. y viajamos a Liverpool, sí, ganamos como mejor banda Beatles de Latinoamérica en el 2016, y Qué como bueno. premio en el 2017 viajamos a tocar allá a Liverpool y pudimos visitar ese lugar. Qué bueno. Sí, exactamente, ahí en Bull, que ahí es en el parque, en un parque ahí donde se conocieron. Lennon estaba tocando, ahí lo ve Paul,
y después, bueno, lo demás, cuando ya se conocieron ahí, Paul se acerca a Lennon, le demuestra sus habilidades en la guitarra y Lennon lo aceptó, porque él entendió que era mejor guitarristamente o musicalmente que él, y lo aceptó en la banda para tener a alguien mejor, y bueno, y el resto A Paul. es historia. Sí. Claro, a Paul. Ok. Mira vos, yo pensé que se habían conocido en la universidad en realidad. O sea, uno estaba estudiando en una universidad y se encontraron de repente y bueno, por lo menos esa era la historia que yo tenía. Ah, ya en el colegio, en el caso de Paul, con el que se conoció era con George Harrison. Aunque iban a diferentes cursos, se tomaban el mismo micro y se conocían, eran ya amigos desde la escuela, Exactamente. con George Harrison. Bueno, ese era un poco el conocimiento que yo tenía de la banda también. Así que... Claro, perfecto. Bueno, Mauro, te agradezco, espero que tengan mucha gente, Sí. les deseamos mucha suerte acá con Walter Sí, y mucha con suerte. los chicos del estudio, con Wally, con Andrea, que están acá trabajando, y con Chispita y Martín, que están en Mar del Plata, así que espero que tengan mucha suerte el jueves 14, perdón. 14. Se me mezclan las fechas con otros. Jueves con otros 14, audios. 23 horas, Jueves ¿no? 14 de mayo, 23 horas, en Café el Berlín. Café Berlín, en Avenida San Martín, 6.500, ¿es? 6.600. 6.656. Se me mezclan los números. En Villa 6.600. Devoto ahí. Villa Devoto. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte y vamos a seguir entablando conversación con vos seguramente para el próximo programa, si podemos seguir dando la noticia. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias por el espacio. Y bueno, muy interesante la charla, así que nada, muchísimas gracias. Para y nos mí veremos también fue la muy próxima. interesante, la verdad que sí. Bueno, te dejo. Espectacular. Chao, Mauro. Saluda a la familia, a los Beatles. Saludo a los Beatles. Muchísimas gracias. Bueno, también un saludo por ahí al estudio y a todos. Buenas tardes. Dale, que tengas Buenas lindo tardes. día. Bueno, re interesante la verdad la charla, verdad que y sí. el chico este conoce bastante de los Beatles. Sí, Así sí, que sí, cultura Beatles. sí, es cierto. Bueno, es algo Dentro como del contexto de la Revolución de Mayo, ¿no? dentro del contexto del Mayo francés. Mayo francés. No de la revolución. Bueno, sí, viste, la revolución de mayo también entró en mayo. Así Claro. que, mirá, Claro. Los Los mayos el parecen... mes de mayo parece que está. Lo que pasa es que el mes. ¿Cómo era cuando París se resfría? Europa estornuda. No. O al Cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Ahí va. O sea que viene de París toda la movida para que Europa después trabaje junto con ello. Ujú. Porque creo que eso es lo que tiene que ver, ¿no? O sea, cuando París estornuda, toda Europa se resfría, quiere decir que contagia a todos Como un los contagio. demás. Eso es lo que quiere decir. Ujú. Así que, bueno, un poco de razón tienen, Sí. porque de París salen muchas de las cosas de las novedades, y después aparecen en todos lados. No solamente toda Europa, sino que de Europa se transmite a América, y bueno, terminamos conociéndolo todo. Pero bueno, sí, acá en el mes de mayo también estuvo la Revolución de Mayo. Mayo. Así que Claro. lo vamos a tener incluso dentro de poquito tiempo, el 25 de mayo. Bien. Lo que pasa es que, bueno, a mí me pareció más cercano el mayo francés, porque se inicia con mayo, no el 25 cuando está terminando, sino a principios de mayo es cuando se inicia todo esto. Mm. Entonces, por eso cuando armé toda la historia, bueno, me metí en el mayo francés porque me pareció que era lo primero que traía. De hecho, el 1 de mayo viene de Chicago, o sea, de América. O sea, tiene que ver con todo, con un movimiento general. Lo mismo que el Día de la Mujer, el 8 de marzo. El 8 de marzo no es el 8 de marzo nada más porque es el Día de la Mujer, es porque hubo movimientos en marzo en toda Europa y en todo Estados Unidos, y eso terminó en declarar el 8 de marzo el Día de la Mujer. Pero
es un mes movilizado de antes de los sucesos que marcaron ese día, ¿viste? O sea, antes y después, porque acá estamos hablando del 1 de mayo de 1886, Sí. se recuerda, y después estuvimos hablando de 1968 con el mayo francés, de 1958, o sea, me fui de un lado para el otro, eso es cierto, Sí, en el sí, escrito. pero son 100 años, Pero- tampoco, claro. Sí. Exactamente, son 100 años básicamente de que todas las actividades pasan en mayo. Bueno, tengamos en cuenta también que mayo es el mes de los taurinos, es el mes de los toros, son los que van empujando, ¿no? O no empujan los toros, Sí, claro que sí. metafóricamente, pero bueno, No, en Chicago y en Nueva York tienen un toro como representación. bueno, Sí, se sí, me ocurrió ahora, pero la imagen del toro son los cuernos también, ¿no? sí. Así que van empujando y empujando. Bueno, vos me dijiste que a tu mamá le gustaba un cantante que yo tengo acá en mi cuadernito. Bing Crosby. Así que Bing Crosby, vamos a hablar un poquito de Bing Crosby. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, sí, se está escuchando. Hay algo que dejé de escuchar yo. No sé qué fue, pero bueno. Vamos a decir entonces que la película... A ver, espérate. Dijimos que íbamos a empezar con Bing Crosby, porque te voy a contar algo muy cortito, después quiero que hablemos nosotros, pero bueno. En Waikiki, Wedding, que es una película musical cuya canción Sweet Leila, compuesta por Harry Owens, interpretada por Bing Crosby, ganó el Oscar a Mejor Canción. Harry Lillis Crosby nació en Tacona, en Washington, una localidad de Washington, el 3 de mayo de 1903, en una casa construida por su padre. En 1906 se mudan a Spokane, en Washington también, para conseguir trabajo. Fue el cuarto de 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Su padre era contable de ascendencia británica, estadounidense, y la madre era irlandesa, se llamaba Catherine Harrigan, de segunda generación. Bing Crosby no tenía certificado de nacimiento y su fecha de nacimiento se conoció en su acta de bautismo. O sea, no lo inscribieron, sino que lo bautizaron. Porque debía ser una localidad alejada de Washington, supongo. Acá también suele pasar en distintas localidades, ¿no? El Bing era el bingo, el bingo back bail. O sea que Bing lo sacaron, no sé, de ahí, de la galera. Se inscribió, claro, sí, porque tiene que ver con esto, con Claro. bingo. Se suscribió en abogacía y se compró una batería por correspondencia. Practicó batería y lo quisieron incorporar en la banda de escolares musicales llamada Musicaladers. Ganó tanto dinero que en su último año dejó de estudiar y en 1925 se marchó a Los Ángeles, en California, junto a Rinkis, cuya hermana, ya conocida cantante, lanzó a ambos a la fama, siendo contratados en la revista The Syncopation. Salía 75 centavos por semana.
El ascenso de Bing Crosby coincide con la masificación de la reproducción eléctrica y los micrófonos. Lo contratan en la radio, en la CBS, por sueldo de 1.500 pesos por semana en agosto de 1931. Por la noche, lunes a sábado, comienzan a grabar. Y Cap acepta la idea de Crosby, 35 centavos por grabación. En la guerra hizo presentaciones ante los soldados en Europa. También realizó transmisiones dirigidas a mejorar la moral del ejército nazi y se hizo popular como Der Bingel. Quizás. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Esta canción él la escribe una noche de 1947 en La Habana, en una fiesta en la barriada de La Palma, con las herederas de la familia Gómez, Osvaldo Ferrés, y le llamó la atención una pareja en donde él decía, ¿bailaremos alguna vez? Y ella respondía, quizás. Mirá vos qué curioso. Un año después se le ocurrió escribir y grabar la canción. Y fue un boom, porque todo el mundo la conoce. Well Did You Even, canción escrita por Colo Portier para su musical en 1939. Du Barry Was a Lady, el tema con Frank Sinatra, se grabó el 17 de enero de 1986 con éxito total. Aparece en High Society y se agregó al fin del desarrollo. Por eso te dije que te iba a gustar, porque un poco la historia de Bing Crosby, porque termino, sí, se me ocurrió poner esto, pero la canción es reconocida, ¿no? Sí. O sea, si siempre te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Quizás alguna vez va a pasar. Bueno, poneme un poquito de música, André, ya que estás ahí, y ahora vamos a conversar un poquito con Walter, que para eso vino, pobre, que lo hice Venecia hasta acá, y después voy a dar un poco de todas las novedades. Hay muchísimas novedades, me la pasé todo el día encontrando a la gente que están están preparando cosas para todo este fin de semana. Es terrible todo lo que va a aparecer, ¿eh? Sí. O sea, sí empecé un poco con historia. Está Sandra Mianovich también, que nació el 24 de abril y la tenemos en canción. Alejandra Pizarnik, pero bueno, vamos a conversar un poquito con vos y de el hijo del instante. Ahora, en un ratito, comemos bombones de Bombonela, que vi que estabas comiendo, de Corrientes Riquísimo. 1479. Sí, son riquísimos, son totalmente adictivos, aparte de tener formas específicas y de que puedas pedirle la forma que vos quieras. O sea, vos podés ir al negocio y decirle, yo quiero que me hagas una zapatilla así, vos que haces malabarismos y cosas por el estilo. Bueno, si le querés regalar a alguien algo, podés ir y decirle, Andrea, yo quiero que me hagas esto, no sé, qué se usa para los malabares, y te lo hacen en chocolate.
Las cremonitas son de Joana, de San Luis 2499, San Luis y Larrea, que también son riquísimas, por eso las traigo. Y por eso lo publico. Y el café es de El Gato Negro, de Corrientes 1669, acá a la vuelta de donde estamos nosotros. Así que poneme música, así seguimos comiendo un poquito y después charlamos con Walter. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's a right I defend over and over again. What do I do? With you eternally mine, in love there is no measure of time. We planned it all at the start, that you and I live in each other's heart. We may be oceans away, you feel my love, I hear what you say. No truth is ever a lie. I stumble and fall, but I give you it and hold you within. It's a right I defend over and over again. What do I do? I am a woman in love, and I'm talking to you. You know I know how you feel, what a woman can do. It's a right I defend over and over again. And I do anything to get you into my world and hold you within. It's a right I defend over. Y no bailé, porque mamá no tenía el vestido, porque no podía hacerlo tampoco, y bueno, y ese año me enojé, yo tenía 7 años, creo que 8. Me enojé y dije, no voy más. Y todavía me dijeron, ¿cómo no vas más? No, no voy más. No me dejaron bailar, me tuve que aguantar ahí mirando cómo bailaban los otros y yo no pude bailar. Dije, no voy más y listo. Si no me vas a hacer el vestido, no voy. Así que ahí corté
con el ballet. Mirá, fue frustrante, digo, ¿no? Ahí corté con el ballet. Después fui a aprender español y flamenco con otra profesora en otro lado. Fueron 2 años creo, hasta que la profesora decidió mudarse y entonces, chao, se cortó. Y empecé a estudiar folclore en la escuela que estaba en la cuadra de mi casa, donde estudiaba mi hermano, y después de el horario primario, porque ya viene de hace mucho tiempo esto, había escuela de folclore, entonces me anoté ahí en folclore para hacer distintas cosas. Pero Danzas bueno. nuestras. ¿Eh? Danzas nuestras, danzas nativas. Claro, y ahora me anoté de vuelta. Hace 2 años que me anoté de vuelta y este año me volví a anotar en otro lado. O sea, sigo haciendo Qué danza. bueno, Pato. Y estoy haciendo tango también. Pero bueno, contame un poquito de vos, Walter. ¿Qué es lo que...? O sea, empecemos por el principio. El hijo del instante, me dijeron que es un espectáculo, yo al final no tuve posibilidad de ir a verlo y tuviste razón, me parece que voy a tener que ir al Teatro de los Deseos. Teatro de los Sueños. De los Sueños. En Wilde. el Lynch. Sí, justo el Lynch. Vos me cargaste el fin de semana, la semana pasada, y yo me empecé a reír, pero me parece que tuviste razón. Me parece que me voy a tener que ir a Wilde a verte, a menos que estés en otro lado por acá, pero bueno. Mira, estamos en el Alambique. Sí, en Saavedra. También Parque Saavedra. Y en realidad te cuento las fechas como son. Estamos en mayo, por ahora, este mes tenemos función el domingo 24 del 5 en el Alambique. Y ¿La dirección exacta cuál es? Ay, no lo sabes. no, Está bien. no, ¿Está bien? no la tengo a mano. No pasa nada. Pero en redes es muy fácil porque está muy publicitado en Instagram. Es en Parque Saavedra, es allá Cabildo del Fondo. Sí, cerca de... ¿Pasando el puente? No. Ahí sí No que sabes tampoco. No sé. Está bien, no pasa nada. Y tenemos otra función el 24 del 5, perdón, en el Alambique, y el sábado 30 del 5 en Alberti. La localidad de Alberti. Claro, la localidad de Alberti. En un teatro que es de uno que fue profesor nuestro, que es Pucho. ¿Cómo se llama? Pucho Medrano. Pucho Medrano. Ok. Y tienen un teatro con la pareja ahí en Alberti. Y vamos a ir a hacer... Bueno, está bien, es un teatro propio. Sí, aparte tenemos muchas ganas de ir ahí porque... Para conocerlo. Sí, porque además es un hombre de teatro, Pucho, toda su vida. Dedicada al teatro, fue director y rector del Instituto de Teatro de Avellaneda. Bueno, hay mucho cariño de por medio con él y con su esposa. Y vamos a estar ahí, en 30 del 5. Y el viernes 5 de junio, ahí sí estamos en el Teatro de los Sueños, en el Lynch. A las 8 de la noche. En el Lynch, en el Teatro de los Sueños. Ok. ¿Se llama el Lynch? En realidad es así, mira, es un centro cultural que se creó hace 27 años. El Justo Lynch es el abuelo de Silvita, que es una compañera de teatro, que era cantor nacional, el Justito. Le decimos Justito porque era un hombre muy, muy agradable, un pintor de Avellaneda, un impresionista. Y tiene una obra extensísima sobre pintura, pero además cantor de Radio Rivadavia, cantor de Radio El Mundo. Lynch es un apellido muy conocido, estoy tratando de acordarme de qué lado lo conozco, pero es un apellido súper conocido. Sí, tiene parentesco con el Che Guevara. Claro. Bueno, viene por ahí. Y ellos generan ese centro cultural de tantos años de trabajo y militancia, no solo dentro de la cultura, sino partidaria también. Pero las generaciones de Justo, las posteriores, se dedicaron al arte, y él fundamentalmente también. Así que el viernes 5 de junio estamos en Bragado y Polonia, en Wilde, en el Justo Lynch. Ahí te esperamos, Pata.
Voy a tener que ir nomás. No. Me dijiste que... Bueno, después mándamelo escrito, pero repetilo ahora para que la gente también lo escuche. ¿En dónde es? Polonia y Bragado, Sí. en Wilde, a 4 cuadras de Avenida Mitre, al 5800. Ah, bueno, está bien. Es bastante ubicable. Y si no, me decís, te voy a esperar y te Está acompaño hasta el bien, lugar. está bien, no hay problema. Y el domingo 28 estamos en Lomas de Zamora. Ah, mira, Por ahora, los días de la gira... el 28 de junio entonces. El 28 de junio, sí, Ok. en Lomas de Zamora. ¿Y el Lomas de Zamora en dónde están? Tampoco sé, Ok. porque está confirmada la fecha, pero todavía no tengo los datos yo. No, está bien. Pero bueno, ya más o menos sabemos, igual me los vas pasando y ¿Y vos los replicás? claro. Bueno, O sea, te paso me lo vas bien, pasando bien, y lo voy bien diciendo. todos los datos en la gacetilla. sí, sí. Eso es lo que va a ser el Hijo del Instante. Ujú. Después de bajar de Ítaca, que ya bajamos Contame qué vamos a ver en El Hijo del Instante. El Hijo del Instante. Porque los que lo fueron a ver me dijeron que, porque fue Rufino, un ayudante mío de los martes, que es profesor de dibujo también, y me dijo que hacen malabares, y bueno, contáselo un poco a la gente. Mirá vos, él vio malabares. A lo mejor, sí, eso fue lo que me contó. No sé, otra cosa, no sé. En realidad, Contame qué es lo que hacen entonces. no, sí, hay malabares. Ah, bueno. Lo- No se equivocó, yo No, a no, veces digo, por ahí está contando cualquier cosa, pero No, bueno. no. Él apreció, porque además hay tanta multiplicidad de disciplinas dentro del trabajo de los 5, Sí, porque todos somos actores como base, sí, es decir, los 5 somos actores, 2 de ellos son directores, que son los que dirigen junto con Sabrina Crespo. Sabrina es la única mujer que está fuera del grupo y es la que ve permanentemente. Ella tiene una visión muy acertada de la dramaturgia. ujú, Y nosotros 5, en la creación colectiva del Hijo del Instante, lo fuimos llevando a tal punto que nuestras artes de 45 años de trabajo personales de cada uno de los actores aplicamos ahí. Malabarismo, mimo, clown y, bueno, canto. Bueno, entonces es Baile. real, sí, tienen Sí. malabares. Sí, hay malabares. Los malabares se hacen con los bastones, porque el ¿Y fundamento por qué se llama El Hijo del Instante? ¿De quién es la obra? de los 5. De los 5. Sí. ¿No, ¿Tienen director? Sí, Emilio Rupérez Sí. y Pipo, le digo yo, Claudio de Pirro. Yo te pregunto porque hoy me quedé leyendo incluso, yo hice varios cursos, pero hice uno con Roberto Perinelli y me apareció una libretita en donde yo anotaba todas las cosas y Barreta, viste, decía que, Leónidas Barreta, Sí. decía, como él tiene que ver con el Teatro del Pueblo y todos los chiches, que las obras no deben tener un director, no es necesario que tengan un director, sino que todos los actores se pueden unir para formar una obra, por un lado, y por otro lado tampoco tienen que tener costo porque se supone que estás enseñando cultura con las obras. Yo de eso ni me acordaba, No. te juro que no me acordaba, lo estudié hace mucho tiempo, hoy me apareció justo la libretita y estaba leyendo y dije, por eso Leónidas Barleta es tan conocido dentro del Teatro del Pueblo y bueno, sí, son algunas de las especificaciones que él daba, que él hace que los actores tienen que, por sus propios medios, tienen que tener tanto conocimiento de poder manejar las obras. Vos me dijiste en un momento que esto era una composición de los 5, por eso te estoy preguntando si había un director realmente o no. O sea, yo supongo que tiene que haber un director, pero bueno, lo que estaba diciendo él hace muchos años atrás era justamente eso. Me alegra sobremanera coincidir con las Leónidas Barleta. Bueno, por Porque era un eso yo capo el dije, hombre. me llamó la atención justo hoy que venías, que yo te dije en su momento que era como el circo, o sea, Sí.
todo lo que vos me estás diciendo, bueno, es como el circo, es como la primera presentación del teatro por los hermanos Podestá, ¿no? Claro, Que era el circo. exactamente. Tiene de circo criollo. Lo que pasa que esto Lo que yo- pasa es que... lo que sucede es que todos nos dicen, ¿pero qué género es? Ah, bueno, está bien, es el género que cada uno quiere, Ahí le va. podés decir. Por eso me alegra coincidir con Leónidas, porque además era un hombre muy sabio y un dramaturgo de nuestra tierra de primera línea. Ujú. Y viste que ahora se usa mucho post tal cosa, creo que lo nuestro es post circo criollo. Tiene toda la esencia. Bueno, cuando viniste, la otra vez que viniste, yo te dije, es como el circo, o sea, el circo criollo que hicieron los hermanos Podestá, Claro. que empezaron con circo. Y sí, me estás diciendo básicamente lo mismo. Es que exactamente eso. Porque, ¿qué pasa? Es una creación colectiva de 5 actores que nos conocemos hace 5 años. Ajá. 2 de ellos se encausaron en la dirección hasta el punto tal que ellos mismos dijeron, no podemos ver todo desde afuera, estamos adentro. Por eso apareció Sabrina, por la gracia de las buenas artes, y apareció Sabrina y le puso su mirada como directora Ujú. y le terminó de cerrar todo este proceso. Porque son 5 personajes en el tiempo, pero fuera de tiempo. Son temporáneos en el instante, Sí. pero son extemporáneos, porque no tienen ni tiempo ni espacio. Están dentro de esa hora que convivimos con quien quiera verlo, y es como, te diría que hasta asambleario es el tema. Porque en un momento determinado se plantea como una cuestión endogámica, Ujú. pero después la sinergia se empieza a abrir hacia el público, y el público, por lo gracioso e ingenuo del planteo, empieza a participar. Ok. Por supuesto, desde el rol que supuestamente tiene el público en el teatro concebido a la italiana. Pero podría ser de otra manera, si alguien quisiera decir algo, estaría abierta esa posibilidad. Ah, no De- sabía. De reírse, de llorar, El hijo del instante tiene esa magia. ¿Y vos, Walter, o sea, Walter Buceta hizo circo en algún momento de su vida? Bueno, con Carlos Viñola nosotros participamos en el Teatro Estadual de San Pablo. Ujú. Y ahí conocimos un chileno con el que trabajamos mucho tiempo malabarismo y cuerda floja. Sí. Y trabajamos en la calle desde el 87 hasta el 92. Yo siempre trabajé en la calle. Ah, bueno. Siempre. Pero en la calle, ¿cómo? Sí, en una esquina que consideraba apropiada, Ujú. posábamos nuestra valija y ahí empezaba Ahí el se espectáculo. ponían a... ¿Y acá en calle Corrientes alguna vez actuaste? En Corrientes. Viste que ahora se ponen... o Sí, sea, pero ya en Corrientes nunca. nunca se te dio. No, porque además la modalidad es muy vertiginosa hoy en día. Y yo ya tengo 66, no sé si. Sí, ya es- ahora no, sí, está bien. Para más jóvenes es más lógico que estén haciendo esas cosas, pero bueno. Pregunto si alguna vez estuviste en calle Corrientes. No, en Corrientes no. Dentro de un teatro sí, pero en la calle nunca. Bueno, yo les voy a contar, ayer estuve viendo Incidente en Vichy, no sé si vos lo viste o no lo viste alguna vez, la dirige Pablo Gorlero en este momento, supongo que lo conocés Sí. por la expresión que pusiste. Ayer lo vi, estuvieron en el Teatro de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita, pero esta noche inician las funciones en Callejón, Sí.
Se llama pasaje, Pasaje no se llama. Callejón. No, ¿se llama pasaje? No. No sé. Espacio Callejón, ahí está. Espacio Callejón en la calle Humahuaca, al 3700. Cerca de Ítaca. A 3 cuadras A de 3 Ítaca, cuadras. sí. Espacio Callejón. Era el callejón de las musas, o el callejón de la... o el callejón de los sueños, me parece antes. Fue un teatro de, aunque parezca mentira, de Guillermo Breston, si no me equivoco. Ah, mirá, en eso su sí que época. no sabía. Sí, después lo manejó... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre ahora. El sobrino de... Bueno, se me mezclan los nombres. Ya va a aparecer. Hoy se me se me están mezclando los nombres. Que está trabajando ahora acá en el teatro de Carlos Rothenberg, en la galería de Corrientes. Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. En Espacio Callejón, esta noche a las 20 horas, pueden ir a ver Incidente en Vichy, dirigida por Pablo Gorlero. Está buenísima. No se asusten aquellos que vayan a verla, porque empieza con 2 militares parados ahí con pistola custodiando, porque tiene que ver con... es una obra que tiene que ver con la Segunda Guerra, o sea, con el Holocausto. Se dio en la AMIA como finalización de la fecha de la memoria del Holocausto, que estuvo todo el mes pasado, y de alguna manera la auspició el Museo del Holocausto, que está acá en Montevideo y Arenales. Ellos de alguna forma hicieron la culminación de la fecha de la memoria con esta obra, Incidente en Vichy, y Pablo arregló en Espacio Callejón para tener 4 funciones ahí los 4 jueves de mayo a las 20 horas en Humahuaca al 3700. Pero aparte está sábado 2 de mayo, por ejemplo, todos los sábados a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, con Cuando dejé de volar. Es escrita y dirigida por Pablo Gorlero. Cuando dejé de volar, porque él estaba haciendo en el Centro de la Cooperación, hasta ahora estuvo haciendo Alma Mahler, que tampoco la pude ver, pero bueno, y me dijo que la bajó ya, pero bueno, ahora sube este espectáculo de él. ¿Qué tiene que ver? No sé si tendrá que ver con su vida, o él la escribió, él la dirigió también. El viernes 11 de abril comenzó en el Teatro Empire. Este viernes no va a estar porque es 1 de mayo, en Hipólito Yrigoyen 1934, todos los viernes a las 20:30 antes del 24. También es una obra de Pablo Gorlero y dirigida por él. Antes del 24 es una obra teatral que indaga en los meses previos al inicio de la última dictadura militar argentina. Poniendo el foco en los acuerdos, las omisiones y las responsabilidades compartidas que hicieron posible el quiebre democrático. A través de escenas íntimas, tensas, la obra muestra el progresivo vaciamiento del poder civil, las internas militares, la complicidad de sectores empresariales y eclesiásticos y la construcción de un discurso de orden que fue legitimando la violencia de esos años. El cierre con el monólogo de Pablo Míguez, uno de los jóvenes desaparecidos arrojados al Río de la Plata, devuelve una dimensión humana práctica que interpela directamente al presente. Antes del 24, es antes del 24 de marzo,
obviamente. De 1976. Sí, de 1976. Está formada por Florencia Galiñenes, Rubén de la Torre, Pablo Palavecino, Cristian Frenzel, Enrique Iturralde, Nicolás Cócaro, en realidad es Cócaro, creo, si no me equivoco, Eduardo Perilli, Mariel Rueda, Mauro Francisco, Mateo Falvo. Libro puesta en escena de Pablo Gorlero, asistencia, dirección Diego Semino, producción de César Matus, Diego Semino, y la música original, el diseño de luces es de Agustín Bandi, la escenografía Eli Dis Basolo y el diseño audiovisual de Pablo Arevalo. Hay pelucas y maquillaje también, de Sandra Steven y de Fabián Figona. Y aparte está haciendo otra cosa que se llama Gacetilla Gallola en París, que fue Mejor Unipersonal, Martín Fierro 2025, bueno, tiene un montón de títulos, es una sinopsis, es un boxeador, aparentemente, que, y esta la están dando, espérense un poquito, las entradas se sacan por Alternativas Teatral, están en el Complejo Itaca, desde el martes 10 de marzo, todos los martes a las 20 horas. Gallola en París. No sé si no estuvo al mismo tiempo que estuviste vos. Sí, es que me parece que nosotros bajamos y ellos iniciaron. Puede ser, eso puede. Pero ustedes no bajaron. También. El domingo. Pero ustedes bajaron este domingo, Sí. pero porque tenían función antes los viernes. Sí. Por eso te estaba diciendo si estaban. Porque esto es los martes. Claro. Sí, sí. Bueno, en Teatro Buenos Aires pueden ir a ver los domingos a las 5:30 de la tarde, anclado en Madrid. Acá enfrente, Teatro Buenos Aires es... oh, Dios, ¿cómo estoy hoy? No se puede creer eso. Rodríguez Peña 411. Le estoy tratando de acordarme de todo lo que tengo que De pasar. todo lo que tenés para decir. Exactamente. En el Teatro Multiescena, el sábado a las 18 horas y el domingo a las 17 horas, vayan a ver La Historia Sin Fin, que debe ser precioso, de la película que... La Historia Sin Fin. Bueno, pero puesta en teatro. En el Teatro Multiescena, que queda en Corrientes 1764. Es Corrientes y Callao, donde estaba el cine de Los Ángeles antes. En el Paseo de la Plaza, este domingo vuelve Sexualizarte con el doctor Adrián Rosa, al domingo 3 de mayo a las 20:15 horas, en la terraza del Paseo de la Plaza. Qué cantidad de cartelera. Hay un montón de cosas, por eso te estaba diciendo que hay un montón. En el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde más, Pato? No, en Hasta Trilce, en Ajá. Masa 177, a las 18 horas tenemos Pavlovsky por Pavlovsky. Wow, eso es alucinante. Bueno, empieza este sábado. Estuvo Juan Manuel Correa el jueves pasado con nosotros y Martín Pavlovsky contándonos un poco de lo que va a ser la obra. Si querés ir a verla, este sábado empieza, es la iniciación. Pavlovsky por Pavlovsky es como varias obras del Tato Pavlovsky, representados obviamente en una, con la musicalización de Martín Pavlovsky, que era el que le hacía la música a las obras de su padre. Eso es lo que estuvo contando. Los sábados a las 18 horas en Hasta Trilce. Y los miércoles pasó
a las 18, a las 20 horas, en Hasta Trilce, Juan José Castelli. Era una obra que estaba haciendo Juan Manuel Correa, también el sábado a las 18, lo pasaron al miércoles a las 20 horas. Mañana, 1 de mayo, se estrena La Tempestad. En el teatro que está en Serrano, el teatro es el Border, ahí está. Yo me tengo que fijar en el... No miro el teléfono, lo pienso nada más. En el Border, que está en la calle Serrano, bueno, se estrena mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, La Tempestad. Un Shakespeare. Un Shakespeare, exactamente. Bueno, y ¿de qué más me estoy olvidando? Espero no olvidarme de nada. Ah, sí, y yo te mandé en la gacetilla porque hoy lo iba a llamar por teléfono Francisco Pesquera. No se olviden que Francisco Pesquera está Patio de Doctores los domingos a las 15:30 con Juan Estoy Abajo, y a las 18 horas con Víctor Vas a buscar los discos, que son 2 musicales hechos por Francisco Pesquera. Y en Patio de Actores, que es el mismo lugar, en Lerma 568, los sábados a las 20 horas, vayan a ver Clamor de Ángeles, que es de Bill Davis, con la dirección es de Ana Padilla, con Jorge Sánchez Montt, Franco Mosqueiras, bueno, versión de Fernando Mas-Lorenz, Federico González del Pino. Clamor de Ángeles es un cura que le está enseñando a un monaguillo, o sea, está enseñando para que pueda llegar a ser cura, y una de las cosas que le enseñan es que hay que mentir para seguir adelante. Aunque parezca mentira, reíte, justamente eso es lo que nos estaba contando el actor la semana pasada, así que está muy bueno para ir a verlo. Ha ganado muchos premios Clamor de Ángeles, está en el teatro Patio de Actores, Lerma 568, todos los sábados a las 20 horas de mayo. ¿Cuáles serán esas mentiras? Estaría buenísima, Ángeles, ¿no? yo tengo mucho, yo estoy segura que voy a ir espero poder ir este sábado. El domingo pasado apareció un viento terrible, fui a ver Anclado en Madrid, acá enfrente, y después cuando salí era un ventarrón que dije, me voy a ir a Itaca, y a las 10:30 de la noche era como complicado, perdón, que no fui. Bueno, poneme la música que queda y ya está, porque me van a sacar del aire enseguida. Gracias, Martín, por aguantarme, Chispita, gracias a Wally, a Andrea, que están ahí en el sonido aguantándome, aguantando todas las cosas que estamos diciendo, a Joana por las queremonitas y a Bombonela por los bombones. Gracias, Pato. Bueno. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos.